Circuito eléctrico mixto. Somos el equipo conformado por Barragán Medina, Cota Lugo, Gómez López, Ticha Lizárraga y Torres 5, del grupo Sexto BM Pro. Comencemos. Bueno, hoy en Circuitos Mixtos hablaremos sobre este circuito que tenemos en particular, donde contamos con 4 resistencias como podemos observar: resistencia 1, 2, 3 y 4, y con un voltaje total de 120 volts. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar las resistencias que tenemos más alejadas de nuestro circuito, que en nuestro caso son R2 y R3, las cuales juntaremos ya que estas dos se encuentran en paralelo y R1 y R4 se encuentran en serie, para lo que tendremos que aplicar una fórmula de resistencias en paralelo. Esta 2 nos dará una resistencia que será R5, que esto es igual a 1 dividido por R2 más 1 dividido por R3. Así que tendremos que dar valores a R2 y R3. Normalmente esto ya va a tener problema, que esta es 45 y 90 ohms cada una. Así que pondremos los valores: 1 sobre 45 más 1 sobre 90. Para poder tener que hacer esa suma tenemos que ser equivalentes a estas fracciones, así que podemos multiplicarlas una por la otra para saber cuáles son equivalentes, o simplemente buscar su mínimo común múltiplo, o su mínimo común. Eso, ya saben ustedes, compañeros. En nuestro caso nos da que esto es igual a 45 más 90 sobre 4050. Una vez dividiendo esta en su mínima expresión posible, nos da que es igual a 1 sobre 30. Esto es igual a 30 ohms. Así que R5 o RP, ya que sea RP en forma de resistencia en paralelo, nos da que vale 30 ohms. Eso ha sido todo por nuestra parte desde Mexicali. Seguimos con nuestro compañero David. Una vez que se reemplaza la resistencia 2 y 3, queda la resistencia 5 y nos queda un circuito en serie. Ahora lo que tenemos que hacer sería sacar la resistencia total, que todo eso es igual a R1 más R5 más R4, y sustituyendo sería 15 ohms más 30 ohms más 20 ohms, y todo eso nos da una resistencia total de 65 ohms. El circuito equivalente queda de la siguiente manera: con un voltaje de 120 volts y 65 ohms. La corriente que corre por el circuito será nombrada como IT. Para resolverlo usaremos la ley de Ohm, que se divide de la siguiente manera: recordemos la frase "Viva la reina Isabel". Como vemos, para sacar intensidad tenemos que dividir voltaje sobre resistencia. Entonces, siguiendo la ley de Ohm, para sacar la intensidad total, necesitamos dividir voltaje sobre resistencia, que en este caso voltaje es 120 volts, sobre la resistencia, que son 65 ohms. 120 volts entre 65 ohms nos da un resultado total de 1.84 amperes.
Vemos que esta resistencia equivalente puede variar según estas tres resistencias en serie. Entonces sabemos que la corriente total del circuito corre por aquí. Para sacar el voltaje de cada una de las resistencias, se tiene que tomar los 15 volts de cada una, basándonos en la ley de Ohm que repasamos anteriormente. Entonces, basándonos que queremos la V, vamos a multiplicar la resistencia por el voltaje, por la resistencia por el voltaje que obtuvimos anteriormente, que va por aquí, que es 1.84 amperes. Se multiplica 15 ohms por 1.84 y da 27.6 volts. Luego se multiplican igual los 30 ohms de la resistencia número 5 por 1.84 y da 55.2 volts. De la misma manera se pasa a la resistencia número 4 y se multiplica. Al final, al sumar todo esto, nos tiene que dar nos da 119.6, lo cual es todo el voltaje total, pero como no estamos usando todos los decimales, nos da un aproximado, que esto es el voltaje total. Por otra parte, la resistencia de 30 ohms es equivalente a tener dos resistencias en paralelo de 45 ohms y 90 ohms. También la resistencia que pasa, la corriente que pasa de 1.84, aquí se divide para alimentar las dos resistencias, y al momento de pasar por este nodo se divide entre estas dos, y ya cuando pasa por el otro nodo se vuelve a seguir con la corriente completa, que es de la de 1.84. Para calcular una corriente tenemos que dividir el voltaje sobre una resistencia. Entonces, para poder tener la corriente que pasa por la resistencia 2, tenemos que tomar el voltaje, o sea, 55.2 sobre 45 ohms, lo que nos da un resultado de 1.22 amperes. Para conseguir la corriente que pase por la resistencia número 3, repetimos el mismo proceso. O sea, 55 volts sobre 90 ohms. Nos da un resultado de 0.61 amperes. Y una vez que lo sumamos, nos da 83. Nos va a dar un resultado de 1.83 amperes, lo cual es la corriente total, pero con una leve variación debido a que no anotamos todos los. Entonces nos quedaría esto. Esta sería la corriente, voltaje y resistencia de cada uno de los elementos del circuito, al igual que el circuito equivalente. Bueno, pues para calcular la potencia, nosotros multiplicamos lo que es el voltaje por la intensidad. En el caso de la potencia número 1 sería 27.6 voltios por 1.84 amperes, lo que nos daría un resultado de 50.78, y como es la potencia, se calcula en watts. Para la potencia número 2 es igual a 55.2 voltios por 0.61 amperes, que nos da resultado de 33.67 watts. En la número 3 da 55.2 voltios por 1.22 amperes, que nos da como un resultado de 67.34 watts.
Para la número 4 es 36.8 voltios por 1.84 amperes, que nos da un resultado de 67.71 watts. Para la potencia total tenemos que multiplicar el voltaje total por la corriente total, o sea, 120 volts por 1.84 amperes, que nos da un resultado de 220.8 watts. Y una manera de comprobar que esto es correcto es sumando cada una de las potencias, lo que nos va a dar la potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4, nos va a dar un resultado aproximado que es 219.5 watts. Nerf this!